a una super masterclass que tenemos, creo que es la primera que decíamos ahora, ¿no? La primera sí, todas del equipo, con una super invitada que es Yanira, que nos va a enseñar sobre todo lo que no tenemos ni idea, porque es verdad que aquí somos bastante boomers con todo este tema. Algunas del equipo saben más, yo la verdad que estoy muy out de esto, o sea, tengo mil ganas de escuchar y aprender. Mira, lo que hemos dicho, todos los directos de Lagan siempre, sí, sube. Os voy a traer algo. Y bueno, esperemos que lo disfrutéis, que tenéis el chat ahí para cualquier pregunta que queráis hacer. Al final, cuando Yanira ahora se presentará y os contará quién es, seguro que muchos ya también le conocéis, las que estáis metidas. Va a venir este aquí. Y en los últimos minutos, cuando acabe Yanira, podéis ir preguntando, ahora mientras ella esté exponiendo, y os leeremos las preguntas y os contestarán todo en lo que pueda. Exacto. Nada, que mil gracias y esperemos que os guste. Yo me presento un poco, como comentábamos, soy Yanira. Yo, digamos, a veces empiezo un poco por el principio, que era que yo quería ser actriz y quería ganar el Oscar y quería como tener todos los focos ahí encima mío, ¿no? Un poco. Y en su momento hice teatro y vi que lo de teatro y ser actriz pues realmente no iba conmigo, ¿sabes? O sea, no... y dije, vale, ¿qué otra cosa se puede asimilar pero va más conmigo? Y ahí es donde vi que el periodismo pues podía un poco cubrir esa pasión que tenía o esas ganas de comunicar que siempre han marcado bastante cómo soy, ¿no? Y estudié periodismo y comunicación corporativa y en su momento pues como que estuve en varias empresas relacionadas con redes sociales, luego también las prácticas más puras del periodismo. Pues en TV3, por ejemplo, en la sección de sociedad, pues saliendo ahí con la cámara, modo reportera y tal, que también me gusta, pero sí que es verdad que por A o por B, en la carrera siempre había un poco esa obsesión con encontrar vuestra marca personal y lo que os defina y tal, y realmente un poco encontrar mi marca personal, entre comillas, que al final es ser una friki de internet, que bueno, Diego ha puesto un tuit diciendo a la alcaldesa de las redes o de internet, al final yo digo friki, en definitiva, vino mucho de escuchar lo que me preguntaba la gente o de un poco analizar, ostras, muchas personas cuando quieren saber algo de Twitter o de Instagram o de no sé qué, en aquel momento pues me escriben o me preguntan, ¿sabes? Y yo digo, vale, eso significa, aquí hay como un patrón, ¿no?, detrás de esto. Y a mí me obsesionaba muchísimo todo esto y además también pues empecé un poco a seguir a periodistas como Taylor Lorenz o después también aquí comentábamos antes Ciberlocutorio de Ana Pacheco y de Andrea Gómez que ponían mucho en valor el hecho de estar en internet o analizar todo lo que pasa en internet con esa capa un poco de intelectualidad porque es cultura y la dicotomía entre lo que es la vida real y la vida de internet pues cada vez es, o sea, para mí es como falsa, ¿no? O sea, todo forma parte de lo mismo, hay la parte física y la parte digital, pero al final es como otra expresión de lo que tú eres, ¿no? Y digamos que todo me ha llevado hasta a donde estoy ahora, que bueno, soy directora de comunicación en Wola, que es una startup de tech, o sea, del mundo de la educación. Y nada, básicamente pues ahí estamos un poco practicando el shitposting y tal, y trabajando ahí. Y aparte pues sí que es verdad que tengo una newsletter que ahora la escribo un poco cuando realmente tengo tiempo y quiero, o sea, puedo, digamos, explayarme 5 horas o las que sea, que se llama Travel Season, y que creo que en realidad es un poco la semilla que ha hecho que yo luego esté aquí, ¿no? El paquetizar toda esa información sobre internet, sobre lo que pasan, sobre los memes y tal, e intelectualizarlo un poco en forma de newsletter hizo que más gente me conociera, ¿no? o se interesara por eso, y al final un poco, bueno, creo que justo hoy tú, Inés, en los stories hablabas de que vosotros os fijasteis mucho en los podcasts de Estados Unidos, ¿no?, para hacer vuestro podcast aquí. Pues yo al final con mi newsletter fue lo mismo, o sea, yo leía muchísimas, o leo muchas newsletters de Estados Unidos sobre cultura de internet y pensaba, ostras, en España realmente no hay nadie que lo haga desde esta visión un punto más como personal o de análisis al final a nivel de usuario, ¿no? Y bueno, así empezó un poco pues Travel Season y hasta donde estoy ahora, que bueno, cada día realmente se aprenden cosas nuevas, ¿eh? O sea, todo lo que explico aquí también son cosas que voy aprendiendo yo cada día y eso es lo guay, creo, también. Al final,
cuando quería ser periodista o actriz quería que tener una profesión, que todo fueran cosas nuevas cada día y esto pues por suerte es así, ¿no? Y nada, empezamos un poco lo que es esta presentación, que bueno, como hemos comentado es hablar de memes, de TikTok y un poco cómo esto influye o digamos tiene repercusión a nivel económico, a nivel de marca, ¿no? Y a nivel cultural. Y empezamos por la primera diapositiva que sería que es un meme, ¿no? Esta misma diapositiva en sí ya es un meme por simplemente el uso de la Comic Sans, exactamente, ¿no? O sea, y el hecho de que sea una definición de Wikipedia puesta así, que o sea, en sus momentos la Comic Sans se usaba porque era la tipografía por defecto que llevaba Word, ¿no? Y todo el mundo la usaba en plan rollo, bueno, he puesto aquí el menú del bar con Comic Sans, ¿no? Y ahora es como cuando se usa por la parte más de internet y tal, es con esa ironía y también en parte con un punto de activismo porque es una letra que es más fácil de leer por personas que tienen pues déficit de atención o a veces que les cuesta como leer según qué cosas y nada, básicamente eso, es una unidad teórica, la unidad teórica más pequeña, ¿no? Que puedes encontrar o al final el resumen del resumen, ¿no? Si te sabes algo y lo sabes sintetizar en un meme es que o sea, vas bien, ¿no? Vas a probar, o sea, pensando en mente exámenes un poco influenciada por bola, vas a probar, ¿no? Después de eso. Y entonces un poco la idea es estudiar o comprender bien de dónde vienen estos memes para también entender en el punto en el que estamos ahora, ¿no? En ese aspecto. Y realmente los memes vienen como muchas cosas, como ahora se habla mucho del metaverso también, pues vienen de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos fueron como los primeros que introdujeron ciertos aspectos o conceptos en las vidas, o sea, en nuestras vidas y que luego se han hecho como más, entre comillas, mainstream o ha habido una adopción más en masa por todas las personas, ¿no? Y eso, en los años 2000 pues empezaron a haber esos videojuegos en los ordenadores tal, a los que se podía hacer captura de pantalla y se compartían pues por los foros o por mensajerías, emails tal, como ese meme o como esa broma, ¿no? De, bueno, pues aquí un poco como una foto y una frase, ¿no? Básicamente, que era como lo de los inicios totales. Aquí, bueno, la presentación os la compartiré también por luego si os la queréis ver con más cariño, porque aquí hay como, es un esquema básicamente de esas evoluciones o esa evolución de los memes o cómo ha ido cambiando ese humor, ¿no? Que al final es un poco, para mí ha ido cambiando también de la misma manera que nuestra presencia en Internet ha cambiado, ¿no? En los inicios, en los 2010, por decirlo así, había o sea, nuestra representación era mucho más desde el desconocimiento de qué estamos publicando aquí, ¿no? O sea, un poco rollo, bueno, subo esta foto, subo este vídeo, subo esto, pero no sé ni el concepto de lo que es viral prácticamente, ¿no? Ni hay detrás como ese análisis de cómo ser viral, por ejemplo, ¿no? Y allí se le van, o sea, todos estos memes se le van añadiendo capas de ironía, digamos, ¿no? Y de complejidad en realidad un poco narrativa y llegamos a lo que conocemos hoy como el postirónico, ¿no? Los memes iniciales serían como los de Fuck Yes, esos como dibujados súper en plan cutre que ahora es como que se vuelven a llevar también con esa capa de ironía extra. Luego la parte que ya empezábamos a hacer bromas sobre nuestras situaciones, ¿no? En plan esas Katy Perry pues en Twitter, no sé si hablaba de que el avión se le había retrasado, no sé qué, bueno, como un poco toda esa evolución hasta llegar a hoy, que llegamos a esta parte como del postirónico máximo, la ironía máxima, que es el típico meme que digamos que o sea, forma parte, para mí la cuenta ahora mismo de Instagram que representa eso mejor es Attractive Smithers, que básicamente hace muchísima coña, bueno, aquí todos estamos en Barcelona, pues hace muchísima coña de la ciudad, ¿no? Y de la alcaldesa y de todo lo que está pasando, ¿no? Ironiza mucho también sobre esas críticas que tiene la alcaldesa y aparte, pues es como que yo, por ejemplo, el otro día le estaba enseñando estos memes a mi madre, que mi madre es joven, o sea, no os penséis tampoco que tiene 60 años, ¿no? Sino que es una persona que
podría llegar a entender estos memes, pero ellos se los están enseñando y yo me está riendo y como no pilla la gracia, ¿no? Es como, se ríe más porque me ve a mí que me estoy riendo, ¿no? Y entonces forma parte un poco de esto que comentábamos, ¿no? De las capas de ironía que dices, o sea, hemos llegado al punto en el que tú subes una foto pues, de una silla con un texto encima y en teoría, o sea, como hay personas que nos hará gracia porque hace referencia a X cosa o es como tan tonto que son las típicas bromas de que en unos inicios pues, parecerían súper tontas pero que ahora se llevan, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo esto, es que lo he visto esta mañana y digo, tío, lo tengo que poner sí o sí, ¿no? Porque es en plan, se cree que estamos en el Aldi, la petarda esta, ¿no? Y es básicamente una estación con los carritos estos para llevar las maletas. Y digamos que todo esto al final nos lleva al punto o sea, de decir que estamos pues esto, en una era del shitpost, ¿no? Que al final el shitpost significa un poco, vendría a ser una publicación que aparentemente no tiene sentido, ¿no? O que no se acaba de entender de dónde viene esa publicación, pero al final es como para la persona que lo está leyendo o a quien va dirigido tiene todo el sentido del mundo porque hay esas referencias o esas capas de ironía que pillan y al final es un poco como que te hace sentir parte de lo que siempre decimos un poco como palabra password de comunidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, o sea, con ahora que ha salido todo el tema de que bueno, Elon Musk ha comprado Twitter y tal y cual, las primeras reacciones por parte de alguien que no hable de shitpost sería hacer pues, un hilo sobre las implicaciones que tiene esta compra, no sé qué, tal, bueno, como mil cosas que obviamente son un análisis súper interesante, pero la reacción desde el shitpost más absoluto sería esta publicación, ¿no? De, por ejemplo, se nos acaba lo bueno, se nos acaba el chollo, Twitter va a desaparecer y Elon Musk pues va a hacer que cueste no sé cuántos. ¿Qué dices? O sea, yo eso, por ejemplo, otra vez haciendo referencia a mis padres, lo subí y mi padre me dice, esto es broma, ¿verdad? Porque no puede ser que lo vaya a poner de pago. Y yo, claro que es broma, es un shitpost o sea, sobre una situación, o sea, cuando breaking news, pues hay ese shitpost directamente, ¿no? Y digamos que también a nivel, o sea, para entender como la importancia que llega a tener el shitpost hoy en día, cuando estalló el conflicto ruso-ucraniano, o bueno, más que estallar, cuando escaló hace ahora 2 meses y medio o algo así, desde Twitter, por ejemplo, la cuenta de Twitter de Ucrania directamente cambió su manera de comunicar y pasaron de ser pues, la típica cuenta súper institucional de aquí te ponemos un link y te ponemos resources sobre Ucrania hacemos el shitpost máximo, ¿no? De cómo estamos ganando la guerra o cómo bueno, nos enfrentamos a Rusia, ¿no? Un poco. Y sí que es verdad que ha conseguido o sea, muy buenos resultados en el sentido de que ha conseguido viralidad que en este caso sería un poco lo que interesaría buscar a nivel de comunicación por parte de Ucrania, ¿no? Porque o sea, de cara para el mundo parece ser como que están ganando, entre comillas, ¿no? O que no les importa o que no les sabe tan mal la situación o el conflicto bélico actual, ¿no? Y además también están consiguiendo pues, que mucha gente, incluso gente joven que quizá no se ha interesado tanto en el conflicto porque les queda lejos, ¿no? O no acaban de empatizar con eso, vean ese meme y dicen, ¿esto de qué, no? Y pues de ahí pues todas las donaciones y todo lo que mueve el cambio de tono en ese aspecto, ¿no? Creo que es como de los mejores ejemplos también así de los últimos tiempos. Y luego este vídeo es bastante probable que lo hayáis visto, es el vídeo de Ter sobre la performance, siempre lo pongo cuando hablo de esto o lo menciono también, porque creo que al final define muy bien lo que es el shitpost, ¿no? O este tipo de publicaciones que canalizan como toda la información o al final son una afirmación muy exagerada, ¿no? de una cosa que está pasando. En este caso es como que ella en el vídeo pues hablaba de tú no puedes hacer una canción, por ejemplo, como la de el grupo que siempre se me olvida cómo se llama, pero We Don't Need No Education, ¿no? O sea, añadiéndole los matices de pero bueno, la educación es importante porque es lo que te permite crecer, no sé qué, tal, ¿no? Como creo que sirve muy bien también como
primer material para entender Internet, ¿no? O sea, yo es como lo que diría, si quieres entender Internet, esto, y luego mírate, por ejemplo, alguna newsletter que habla de cómo Lil Nas X hace la promo de su álbum, ¿no? Y a través de esos tweets o de esos TikToks con la ironía máxima incorporada y también incorporando mucho a su comunidad y en todas esas comunicaciones. Y por otro lado también, cuando hablamos de memes, es bastante interesante porque, o sea, mencionar esto de la fecha de caducidad, que al final es algo un poco medio inventado, o sea, como consensuado también con otras personas que son así como muy extremadamente online, pero que no es una teoría como tal, bueno, científica obviamente, ¿no? Pero vendría a ser como esa fecha de caducidad de los memes, ¿no? Que aquí hay tres que son bastante icónicos, pero podríamos también poner el meme de Bernie Sanders con los meetings esos cuando había la toma de posesión de Biden y tal, que se hizo hiperviral y había gente que en junio aún estaba usando ese meme que dices, a ver, digamos que estamos un poco, o sea, ya se ha pasado un poco el tema, ¿no? De ese evento y al final, o sea, la teoría es que cuando hay cualquier evento multitudinario o digamos que mucha gente lo está viendo en el mismo momento, como pueden ser los Oscars, como puede ser la Super Bowl donde estuvo The Weeknd, ¿no? Como puede ser al final una ilustración que de repente se viraliza muchísimo, ese post o ese contenido le podemos dar 48, 72 horas y somos muy generosos, ¿no? Un poco. Entonces, en ese aspecto, también creo que es algo como relevante a tener en cuenta a nivel qué meme publico, ¿no? Y también, sobre todo, como marca, cuando piensas en hacer publi, por ejemplo, si quieres usar un meme, si usas un meme de estos y luego pones a publi pues, a un mes vista, ¿no? Que esté rodando durante un mes, se va a quedar bastante obsoleto rápido, ¿no? En cambio tenemos pues, memes como el de Harold, que seguramente habréis visto a este señor también, que incluso en BuzzFeed le entrevistaron y dijo que hizo una, ¿cómo se dice? Como una sesión de fotos de stock y que él no sabía que iba a pasar eso, que se iba a convertir en un fenómeno viral, ¿no? Que digamos que no tiene fecha exacta de caducidad. Obviamente a lo mejor pues dentro de 3 años vamos a decir ya no hace falta usar al Harold pobre que ya le hemos gastado la imagen a medida de usarlo tanto, pero vendría a ser algo, una foto como más segura, ¿no? Para usar en ese aspecto. Y luego también esto, o sea, es probable que lo conozcáis, pero a mí me sirve muchísimo para referenciar y saber también de dónde viene o añadirle esa capa que decíamos como de intelectualidad a lo que es un meme o lo que es cualquier publicación de este tipo en internet, que son la enciclopedia de Know Your Meme y Urban Dictionary. Cuando no entiendo algo tal, me suelen como salvar bastante en ese aspecto porque hay mucha referencia y gente también ahí detrás que está currando un poco, algunos de ellos bastante por amor al arte, ¿no? Un poco como si fueran las Wikipedias de los memes, diríamos, o de las expresiones online. Sí que es verdad que siempre lo digo que ahí hay como una oportunidad de negocio, entre comillas, porque a nivel español, incluso latinoamericano o portugués, que hoy en día hay muchísimos memes en portugués también que se están compartiendo a saco, no hay nada tan así, o al menos yo no lo he encontrado, y sería como súper guay tenerlo para al final también como tener toda esta cultura de internet que está pasando como guardada, ¿no? Porque en realidad siempre digo que hay poco periodismo o al final poca gente que se dedique a full time a guardar todo esto y se está perdiendo como información o cultura porque se produce muchísimo contenido cada día, ¿no? Y entonces ahí hay un poco esa parte. Pero bueno, luego también como marca, digamos que esto sería como la santa trinidad que toda marca quiere evitar o que nosotros también desde Wola, por ejemplo, lo queremos evitar porque alguna vez también nos lo han dicho, o sea, ninguna marca está libre de que le hagan un reply, o sea, le contesten alguna cosa o una story o un tweet o tal con una foto de estas, pero vendría a ser un poco las fotos que te responden cuando tú publicas algún meme o alguna cosa con esa clave más de shitpost y se piensan que detrás, pues, obviamente hay una marca, ¿no? Y que no forman parte como de ese rollo más del shitpost o de comunicar en internet, no sé, bueno, hay como varias razones por las cuales hay gente que contesta esto, pero nada, básicamente teniendo todo esto en mente y con lo que hablaremos ahora, nada, estos serían como las 3 cosas a evitar, básicamente. Y luego,
Digamos que esta ilustración, bueno, este esquema me hizo bastante gracia al final sobre si eres generación Z o no, que, o sea, el tema generaciones, sé que muchas veces hay gente como que le genera un poco de rechazo o incluso académicos que se ponen ahí a discutir también por Twitter, rollo, las generaciones como que no existen, entre comillas, pero para el mundo del marketing al final o cuando quieres tener o sea, tienes un target y tienes que llegar a él, sirve muchísimo porque al final son comportamientos que en general ciertos grupos de población y de edades pues los comparten y están ahí, ¿no? Y es un esquema un poco gracioso de cómo saber si eres generación Z o no, ¿no? Más allá de la taxonomía de población que te dice que desde el 1995, 96, 97 más o menos al 2010 una persona es considerada generación Z. Si te acuerdas del 11 de septiembre, seguramente no seas generación Z, ¿no? Porque si te acuerdas dónde estabas... Estamos ahora. Y nada, un poco para empezar esto sería, o sea, me sirve siempre para enmarcar un poco los 4 pilares de lo que sería una persona generación Z o que también digo extremadamente online en redes, ¿no? Porque es verdad que hay gente que, o sea, que forma parte de esa generación también, pero que no está nada puesta al día de esos memes o no está nada al día de... bueno, yo qué sé, de según qué emojis se usan, por ejemplo, tal, y entonces dices, vale, no es que sea generación Z, es más como ese comportamiento más online, ¿no? Pero creo que sí que sirve esa clasificación o tener eso en mente, porque normalmente como la población más joven y ahora está llegando, entre comillas, a generación alfa, ya tenemos como que empezar a ver cómo se comportan, que tienen ahora 10, 11, 12 años más o menos, ¿no? Son las personas que antes adoptan tendencias, ¿no? O aplicaciones o los memes que decimos o maneras de comunicar, ¿no? Entonces creo que por eso es como bastante válido analizar cómo es ese comportamiento o cómo está funcionando para luego ver qué va a poder ser tendencia o no, ¿no? Aunque el otro día, por ejemplo, estaba en una clase donde, o sea, hablaba un poco de organizar eventos y cómo usar las redes para eso. Y decía, a ver, si tenéis que hacer un evento para una persona de 65 plus, pues obviamente anunciadlo en Facebook, ¿sabes? Porque la gente va a estar allí o sea, lo van a ver. Si lo anunciáis en TikTok, pues a no ser que sea el típico abuelo super guay que tiene de todo, no creo que lo vaya a ver, ¿no? Y bueno, o sea, la parte de memes es lo que hemos comentado ahora, pero si empezamos por la autenticidad, para mí tiene mucho que ver o es uno de los grandes disruptores en ese sentido fue la aparición de TikTok, ¿no? Y cómo TikTok ha influenciado también en ese discurso, tanto en redes como en la propia forma de cómo funcionan las redes sociales, ¿no? O sea, hace unos meses salía Adam Mosseri, que es el CEO de Instagram, diciendo que TikTok era el competidor directo de Instagram y que por lo tanto todas las nuevas funcionalidades que se estaban añadiendo a Instagram, perdón, tenían esa relación, o sea, iban hacia esa competencia a través del vídeo, ¿no? Que si los reels, que si, bueno, sobre todo el microentretenimiento, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, estos son unos gráficos que los saqué en su momento de la newsletter de Rex Woodbury Digital Native, que está bastante guay porque bueno, es un tío que es un inversor y hace análisis increíbles sobre, bueno, también los momentos actuales a nivel de redes y productos que se están usando y todo. Y básicamente pues él hablaba, ¿no? de cómo ha cambiado el tema de la producción de piezas de contenido al año desde Audrey Hepburn, que en su momento pues hacía 2 películas al año y eso ya era como todo lo que podía hacer o toda la posibilidad de trabajo que tenía. Luego Oprah, que sigue siendo en realidad el modelo actual de las presentadoras de televisión o periodistas, ¿no? El tener una temporada cerrada, 180 programas, sabes el día que se va a retransmitir, ¿no? Y cómo va a ir más o menos todo entre comillas, ¿no? Luego Kim Kardashian, que bueno, como ya sabéis, aristocracia americana en ese sentido, no es ni alcaldesa ni nada, ella es reina de Estados Unidos. Digamos que lleva pues, a publicar más o menos esas 660 piezas de contenido entre publicaciones, stories, no sé qué, tal, ahora a lo mejor algunas más, pero digamos que es eso, ¿no? Y luego llega TikTok, que, bueno, como sabréis aquí, sobre todo el boom fue más en cuarentena, en 2020 o así, que todo el mundo se lo descargó un poco así como por curiosidad y
por ver qué era, ¿no? Y probarlo durante la cuarentena, con influencers como Victoria Paris, pero que en realidad podríamos poner otros ejemplos de otras creadoras de contenido que te publican 60 TikToks en un día, que dices, what the fuck, ¿sabes? O sea, ¿de dónde sacas todo ese contenido? Y al final es como, bueno, literalmente no es que piensen mucho en el contenido, sino que hacen el contenido y después piensan en lo que han publicado, ¿no? O sea, después, al final del día, yo creo que hay el análisis de, vale, he publicado que me estaba lavando los dientes, que me estaba vistiendo, que me estaba no sé qué, ¿no? Y llegas, pues eso, al final filtrar o tener ese tipo de contenido que, quieras o no, sí que está muy relacionado con esa autenticidad, pero porque por fuerza tiene que ser auténtico, porque no puedes publicar 60 publicaciones al día donde detrás de esa publicación hay horas de edición o edición, o sea, como embellecimiento, ¿no? Lo que sea. Y bueno, para los que no lo conozcáis también, parte de esa autenticidad también viene un poco de la transparencia que cada vez se tiene más también en redes y desde todos los perfiles, ¿no? Pero un poco como de que si se va a hacer una lipo pues de la papada, ¿sabes? Pues ella lo explica y explica como que está 2 semanas mal o lo que sea, o que no puede ir al gimnasio, o rollo, cuando pues está teniendo citas por Nueva York que pues no le van bien o no sé qué, o en NYC Dating Tips, que es como muy típico también del TikTok de allí, esa parte de hablar de citas o de tu vida personal, pues lo explica sin filtros, ¿no? Y entonces hay esa parte como autenticidad que luego también está un poco discutida por según quién, pero que digamos que entra dentro de esa clasificación, ¿no? Luego también un poco lo que hablábamos de que TikTok es como, o sea, lo definiríamos como ese microentretenimiento que al final es una pieza de contenido entre 7 y 20 segundos idealmente y 3 minutos máximo, creo. Lo que hace también, o lo que cambió TikTok cuando entró, es que a veces los stories los ves un poco por encima, ¿no? O sea, los ves como rápido porque, bueno, hay mucho contenido, lo quieres consumir y tampoco estás mucho rato, ¿no? Pero normalmente con los TikToks, es verdad que ahora ha cambiado un poquito, pero con los TikToks, si te quieres enterar de qué ha pasado o ver como todo el proceso, tienes que ver todo el TikTok, o sea, tienes que ver de todo el vídeo. Entonces, digamos que ese TikTok tiene, o sea, esa pieza de contenido tiene más densidad de contenido y más, o sea, más, la comprensión es como en más profundidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde cambia un poco el tema, que bueno, ahora si estáis en TikTok habréis visto que también hay los stories en TikTok, o sea, que básicamente se están sacando los ojos entre TikTok e Instagram constantemente, pero la base o el core de la aplicación es el vídeo que se publica y se queda, no la efemeridad, ¿no? Y luego también un poco el por qué esa autenticidad viene un poco, bueno, y lo hemos visto por ejemplo montando un set de Twitch que puede parecer que es sencillo, pero necesitas como que sea el software, necesitas el hardware también de pues el micro, el foco, ¿no? La cámara y tal. Hay mucha más, digamos, mucha más fricción a la hora de crear ese contenido versus lo que es publicar un TikTok que, o sea, si tienes un móvil que funciona mínimamente bien, ¿no? La aplicación de TikTok ya puedes publicar algo, ¿no? Porque ya tienes ese software incluido de edición. Quieren que prácticamente no tengas que ir a ningún sitio más, ¿no? Que sino publicando desde TikTok. De hecho, a veces la propia aplicación penaliza esa parte de contenido hipereditado desde fuera o desde otra aplicación, ¿no? Y luego hay algo también que es bastante interesante en cuanto a aplicación, que es el algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo de TikTok es bastante... O sea, es tan bueno que incluso ByteDance, que es la empresa matriz, lo está paquetizando y lo está vendiendo a otras empresas, porque al final ellos lo que dicen un poco desde TikTok es que intentan que sea lo más meritocrático posible, ¿no? O sea, siempre que digo esto a veces pienso, "Buah, suena mucho como a que me pagan desde TikTok, ¿sabes? Por hablar bien de TikTok", pero bueno, digamos que hablo de la parte buena o bonita, ¿no? de la aplicación. Que al final sería que tú cuando publicas un contenido pues lo muestran a 100 personas primero, si esas 100 personas pues interactúan, lo comparten, no sé qué, con sus amigos, que bueno, es como el típico comportamiento de un usuario dentro de la aplicación,
luego lo enseñan, lo muestran desde esa página de para ti a 1000 personas más, ¿no? Y si esas 1000 personas más tienen ese mismo comportamiento o reaccionan de manera como que les gusta ese contenido y tal, es cuando ahí a veces pasa que de repente, no sabes bien por qué, un vídeo se ha viralizado en cuestión de segundos, ¿no? Que eso es lo que en otras aplicaciones cuesta mucho más que pase o sea, vosotros sabréis que en Instagram, por ejemplo, es mucho más difícil ahora crecer si no es a través pues, de ciertas... o sea, sí que hay cuentas que salen que tienen una proposición de valor súper buena y ves cómo están creciendo súper bien, pero si no es como la manera en la que te puedes llegar a viralizar y constituir como alguien dentro de TikTok es muy distinta a cualquier otra plataforma, ¿no? En ese aspecto. Entonces un poco es eso, que propicia tanto la manera en la que se ha construido el software como esa manera de viralizarte propicia que haya siempre ese punto o esa autenticidad, digamos, por parte del usuario. En cuanto a influencers que, digamos que como tienen parte, o sea, enseñan lo que es esa autenticidad de la generación Z como tal, seguramente la conoceréis, pero Emma Chamberlain, por ejemplo, que ahora sí que es verdad que ha dejado un poco YouTube y ha dejado TikTok también por burnout un poco, digamos que ella siempre ha sido también, se ha caracterizado mucho por eso, ¿no? O sea, yo flipaba con los vídeos que hacía alguna vez de ella vive en Los Ángeles, se coge un avión a Nueva York y en vez de estarse por Nueva York, o sea, visitando sitios, está todo el fin de semana en un hotel, compra takeout y está 3 horas viendo TikTok y dices, o sea, what, ¿sabes? En plan, ¿qué estás haciendo, chica? Pero claro, luego pienso, ostras, una persona de 18 años o 19 que haga eso, tendría lógica en realidad que se comportara así, ¿no? O sea, obviamente no todo el mundo, pero o sea, partiendo de la base de que tienes 18 o 19 años, pues podría ser, y entonces por eso estás como hablándole a tu generación sin esos filtros o sin necesidad de enmascarar lo que eres, ¿no? Realmente. Y luego también otra cosa bastante... Uy, que me mató. Otra cosa bastante interesante ahí de TikTok es que, o sea, también lo habréis visto que las Kardashian están en TikTok con sus hijas, ¿no? Que, bueno, ha habido también todo el lío con Kanye, no sé qué, tal, que se no quiere que esté, no, pero como las Kardashian al final son o sea, han construido su imperio, aparte con el reality show y tal, a través también de redes como Instagram o como... bueno, sí, el reality show también es una versión como curada de esos vídeos un poco y tal, para poder mantener su esencia, pero conectar con ese público. Yo ya no diría ni generación Z, diría casi alfa prácticamente, porque sus hijas es lo que son. Lo que han hecho es, pues eso, crearse esos perfiles en TikTok con ellas, ¿no? Y cuando sea el próximo año la aplicación que sea, o dentro de unos años la aplicación que sea, pues ahí que van a estar, ¿no? Para mantenerse, digamos, relevantes, ¿no? Pero también me parece bastante guay eso. Y luego, aquí sí que es verdad, o sea, no, obviamente no estoy comparando al 100% Beyoncé y Rosalía, porque sí que, o sea, una vez lo dije en una conversación y casi se me tiran, ¿sabes? Me matan. Y yo, bueno, a ver, sí que son muy distintos, o sea, que Beyoncé ya es como diosa, ¿no? Rosalía está casi empezando como aquel que diría, pero, o sea, para mí son una muestra bastante interesante de cómo un artista en ese aspecto usa las redes para presentarse a su público, ¿no? y digamos como comunicar, ¿no? Beyoncé al final es puramente, o sea, es diva total y es prácticamente como una diosa porque, bueno, como veis, no sigue a nadie, no contesta a nadie, hay siempre como esa barrera de... todas sus fotos son pues de shootings donde está espectacular, como es ella siempre, ¿no? Y luego Rosalía, digamos que comparativamente y quizá comparándola, viendo que es alguien que quizá querría obtener esa posición como de Beyoncé dentro de unos años, ¿no? Vemos que primero en su Instagram es mucho más pues eso, auténtica, digamos, o conecta mucho más con el usuario. Y luego hay la parte esa pues, que tiene pues, todos esos destacados que hizo en su momento analizando el mal querer con el vídeo de Jaime Altozano, no sé qué. Y bueno, luego también respondiendo bastante como a sus fans, acá yo, ¿sabes? En plan, eso tenía que ponerlo porque en este momento grité, estaba cenando y grité en medio, por suerte era una casa, entonces no pasó nada, pero lo que me parece súper guay de eso es que Rosalía
durante todo este año pre-Motomami, ¿no? Ha estado construyendo pues, ese Finsta o esa cuenta B de Instagram, donde ha ido subiendo todo el proceso de su, digamos, de la creación de su vídeo, con las inspiraciones o como las fotos de cuando estaba con Raúl a los inicios, que nadie sabía nada, ¿no? Pero que a lo mejor, bueno, seguramente había alguien tan súper friki y que ya sabía de la existencia de esa cuenta, pero creo que la mayor parte del público nos enteramos cuando ella publicó, o sea, republicó uno de esos posts en su perfil y fue como, ¿what? Que Rosalía tiene cuenta de Insta, o sea, normalmente un Finsta es privado, ¿no? Pero ella lo abrió como para todo el mundo para que vieran, o sea, para que viéramos como su parte más, bueno, lo que decíamos, de auténtica o de ella misma, de sin filtros, ¿no? Y creo que es lo que diferencia a un artista como Beyoncé de ella en cuanto a esa manera de comunicar o de relacionarse con su público, ¿no? Y también al final es un punto tanto generacional como en ese caso, por ejemplo, este tema lo hablé con José Luis Antúnez también, ¿no? Y él decía que para él pues era directamente, lo relacionaba con la figura religiosa de Dios y la figura religiosa de Jesús o el Mesías, ¿no? O sea, Rosalía es más ese Mesías que conectaba con las personas, que habla y tal. Beyoncé es Dios, ¿no? Entonces es una teoría que, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Así que, por favor, que nadie se enfade ahí con esta comparación. Bueno, el tema de la performance ya lo hemos comentado un poco con el vídeo de Ter, pero creo que también... no sé qué había aquí. Creo que no tenemos permiso para reproducir el vídeo. Ah, bueno. Vale, sí, ya sé lo que era. Bueno, básicamente... No es mi cuenta. Sí, no borres. Básicamente es un vídeo... era para hacer un punto de contraposición con toda esta autenticidad que hemos hablado de Emma Chamberlain o no sé qué, cuando hablan de la parte más... O sea, que soy muy auténtica, ¿no? Que todas mis aesthetics como transmiten esa autenticidad. También hay bastante... O sea, al ser una tendencia también hay digamos, una parte que está bastante programada, ¿no? En vez de hacer una foto perfecta de tu café, pues haces el zoom in, se ve un poco el grano, ¿sabes? De ese café o como que se puede, digamos, puede formar parte de tu performance diaria, ¿no? El querer vender esa autenticidad, ¿no? Y entonces, pues, en TikTok también, como lo veis que hay gente muy friki de todo, pues hay gente que se dedica también a analizar eso y como que le saca punta a todo, ¿no? Un poco. Pero bueno, estaba hoy el vídeo. Luego lo comparto bien. Y bueno, esta es Cansadita que, bueno, trabajo con ella mano a mano en Wora y este tweet es un poco heavy, o sea, pero sirve muy bien para ilustrar un poco esa parte de performance barra shitposting que ella, o sea, vive y es ella 100%, ¿no? O sea, cuando una de esas veces que estaba ahí en Sevilla, que nos reunimos para el kick-off y tal, estaba cenando con ella y con, bueno, dos personas más de la empresa y tal, y estamos hablando normal, como, o sea, yo imaginaos que estamos hablando como al inicio de cuando he llegado y tal, y de repente entro a Twitter y veo que ha publicado este tweet, ¿sabes? El rollo que dice literal, me quiero perforar, alguien sabe si duele mucho una bala, y yo me quedé tipo, María, acabas de publicar esto, o sea, ¿qué me estás contando? Y se rió, pero es como tipo... Me explota la cabeza porque, claro, yo sé que es broma y que forma parte de ese shitposting, pero literalmente, o sea, eso lo ve alguien de fuera, o sea, como a veces pasa con el responsable de recursos humanos, le dice, ¿estás bien? O sea, todo bien, ¿sabes? Y es que es como, tía, no puede, o sea, como, joder, ¿sabes? En plan, porque sabemos que eres tú, porque si no, la gente se va a preocupar, ¿eh? Pero bueno, creo que encapsula muy bien también esto, como el concepto este de performance a full. Y luego la parte que soy ya prácticamente me considero un poco activista de eso, del tema del uso de los emojis y los GIFs y no sé qué, que también al final forman parte de esa performance de que, o sea, un poco lo que decíamos, que ahora es un poco, o usas muchos emojis modo ironía máxima o no usas ni uno, ¿no? Un poco, y según qué emojis uses, también estás creando un meme en ese momento, ¿no? Y eso también viene muy dado por TikTok, ¿no? O por esa relevancia cultural que llega a crear una aplicación como TikTok a través de sus comentarios, que bueno, que mucha gente, pues digamos que siente que forma parte, creo que he puesto por ahí una de esas capturas, pero que forma parte como de una broma interna constante, ¿no?
Y bueno, lo del emoji ese de risa que ya no se lleva, ahora se lleva la calavera, pero creo que ahora se lleva como el así como de la mano de italiano para reír. Que yo ya, o sea, digo, no, por favor, yo me quedo con la calavera, o sea, no sé. Así, bueno, lo que decía del tema de como las inside jokes dentro de TikTok. Y luego, la parte de memes, como digo, ya lo hemos hablado, y la parte de ironía tendría que ver un poco pues, con todo lo que se estila hoy en día, ¿no? A nivel también de memes, hay la parte de esa, lo que hemos dicho, el shitpost máximo, pero bueno, esta es como una de mis cuentas favoritas y era como, bueno, la tengo que poner sí o sí porque al final responde un poco a, bueno, los típicos, no sé si vosotros, yo en su momento también fui como, yo crecí un poco con los típicos libros de autoayuda porque mi padre siempre ha sido mucho de esto, incluso de escribirlos él y tal. Entonces, como que yo leía esos libros con 10 años que dices, bueno, o sea, no sé cómo te habrá afectado eso en tu vida, ¿no? Pero, y en ese momento recuerdo que se popularizó a saco el secreto, ¿no? De cómo manifestar lo que quieres, tal y cual. Que obviamente creo que tiene una parte como un poco de filosofía barra meditación o como quieras decir, que sigue funcionando y que te inspira al final a aquello que quieres conseguir, pero también se ha hecho mucha broma de eso, ¿no? O se sigue haciendo mucha broma de eso. Y esta cuenta es básicamente eso, ¿no? Como son todo afirmaciones que tú te podrías decir delante de tu espejo, ¿no? Pero básicamente relacionadas pues con momentos de tu día a día, ¿no? Y con esta estética como neon, no sé qué, guay, ¿no? Pero que al final te estás riendo de situaciones, ¿no? Rollo, bueno, por ejemplo, COVID has not ruined my life, ¿no? I will not collapse while working out, o cosas así. Entonces, digamos que eso también, esa parte de ironía tan presente en la comunicación de la hora. Luego esta parte del tema de las ranas, que o sea, me tiene bastante obsesionada también, que es como de una afirmación o como de un comentario que hace un comentarista de la otra derecha en Estados Unidos, de que las ranas en Estados Unidos son gays porque por lo que le ponen en el agua y no sé qué y tal al río. En internet se coge, se descontextualiza obviamente bueno, se sabe que lo ha dicho él, pero hay gente que usa estos memes que obviamente ahora no sabe que lo ha dicho él, ¿no? Pero se coge esa afirmación y se empiezan a hacer memes de que las ranas son iconos bisexuales en ese caso, ¿no? Y como que todo el mundo cuando usa ranas o no sé qué o tal, como hay parte de la comunidad que las entiende como que ese es el animal de esa comunidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como que es darle la vuelta completamente, como también en su momento, cuando hubo todas las protestas por el asesinato de George Floyd en Black Lives Matter y tal, había luego el hashtag de contrapartida de eso, del White Lives Matter, que todos los K-popers empezaron a poner ahí vídeos y fancams y de todo digamos, en ese hashtag para inundarlo y que no surtiera su efecto, ¿no? Dentro de esa parte de Twitter. Y luego también, bueno, una de las cosas que sí que es verdad que si tuviéramos que hablar críticamente de Internet es como está al orden del día, son las teorías de la conspiración y todos o sea, como las fake news o lo que sea que se puede ir transmitiendo. Y bueno, esta chica, Evie Richards, hace como digamos, tiene un análisis de todas esas fake news o teorías de la conspiración bastante guay, pero por lo que me sirve explicar esto es que a raíz de esto, ¿no? De ver cómo funcionan estas teorías que muchas veces se desarrollan también pues, como en foros, bueno, en España tendríamos Foro Coches, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 4chan u otros, ¿no? Digamos que a raíz de esto, un grupo de chicos de Estados Unidos también se inventaron la teoría de la conspiración de que los pájaros no son reales, ¿no? Entonces decían que todos los pájaros habían sido asesinados por la burguesía de 1959 a 1970 o algo así, que se los habían cargado a todos, y que ahora los pájaros básicamente eran, como decía, algo así como que máquinas de vigilancia continua, ¿no? O algo así. Entonces, la verdad es que es guay porque todo el movimiento que durante años, o sea, obviamente había gente pues, que podía sospechar un poco que era coña, ¿no? Pero durante años se movieron en esos foros, hacían manifestaciones, rollo, delante de Twitter, diciéndoles que por qué tenían un pájaro en la app, en el icono de la app, porque los pájaros no eran reales, no sé qué, ¿no? Pues como todo ese rollo
digamos que lo potenciaron muchísimo. Hasta hace poco, pues que sí que es verdad que pues, ya les hicieron entrevista en New York Times y en varios sitios y salió que realmente que era falso, ¿no? Que no... que los pájaros obviamente son reales y que nadie se confunda de eso, pero yo creo, o sea, estoy convencidísima de que seguro que hay gente en Estados Unidos por ahí que se cree que los pájaros no son Por reales. aquí comentan, desde entonces dejé de echarles pan. Ay, aquí no sé qué había puesto. Bueno. Otro vídeo. TikTok. Ah, vale, sí, creo que es un TikTok. Bueno, es un TikTok que es como... Era para hablar como también del poder que tiene el duet dentro de TikTok, pero que luego se pasa, es muy... O sea, es gracioso, pero no, tampoco hace falta verlo. Con todo eso también, obviamente hay la parte de las marcas que a mí... O sea, yo recuerdo que en 2018 o así, 2019, me sorprendía muchísimo entrar a Twitter o según qué sitio y que de repente viera Netflix diciendo, bueno, voy a ver una peli, ¿sabes? O que iba a decir, y pensaba, ¿qué dices? ¿Sabes? En plan, era un rollo silent brand, ¿sabes? Un poco de eso, lo que hemos dicho antes. Pero ahora sí que es verdad que cuando las personas somos cada vez un poco más marcas, entre comillas, ¿no? Que también cada persona pues, tiene sus negocios, sus cosas y tal, o los influencers sobre todo, pueden llegar a tener, o bueno, cuando hablamos de las Kardashian, ¿no? Todas son las líneas de negocio y se ven más como marcas, las marcas al final están tirando, o tenemos que tirar más hacia esa parte de intentar mostrar más nuestra parte personal, ¿no? De que somos personas o que hay personas detrás de esa marca y es la única manera así un poco de poder conectar bien, ¿no? Con el público, porque si no se crea esa distancia tan heavy que o eres Beyoncé o cuesta mucho que funcionen, ¿no? Realmente, y bueno, está como una recopilación de marcas de eso que se ve que van hablando en primera persona y bueno, rollo... El tweet este de Netflix de What's something you can say during sex but also you manage a brand Twitter account, ¿sabes? En plan, como la parte de ser horny on main, que está pasando mucho últimamente con Duolingo publicando según qué TikToks con otra... Bueno, es muy random, ¿vale? Esto es como entrar en una espiral de cómo las marcas, aparte de ser personas, están virando hacia ser personas que están mal de la cabeza literalmente para, o sea, como... digamos, tener aún más público, ¿no? Que, bueno, luego hay ese vídeo, por ejemplo, de Duolingo, se ve que se lo hicieron quitar o la parte legal se lo hizo quitar, pero no sé si ahí hay más como estrategia de que se hable de eso que otra cosa, ¿no? Bueno, aparte de los memes o cuando hablamos antes de Ucrania, creo que los que lo empezaron súper bien a hacer así a nivel de gobierno, miré la cuenta de New Jersey, que vais allí también podéis ver en Twitter, que son como los reyes del shitposting también, ¿no? Incluso a nivel político, por ejemplo, o sea, en España se ha hecho de manera un poco de extranjers, o sea, no se sabe que nadie está como contratando eso y que según qué personas hagan según qué memes, o más quizá aquí en Cataluña, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando había las elecciones del 2020 o sea, entre los demócratas para ver quién salía para competir contra Trump y tal, Bloomberg, que era uno de los candidatos, por ejemplo, contrató a bastantes influencers de memes o de cuentas de memes relacionados con las finanzas, ¿no? Entonces, bueno, se filtró que él lo había hecho, entonces como perdió un poco ya la gracia de eso, pero se veía fácil, ¿no? que ahí había algo detrás, ¿no? Pero digamos como que en esos aspectos también empieza o tiene ya muchísima relevancia el meme como tal, o con esa ironía, ¿no? Y creo que este ya es como uno de los últimos ejemplos. Es bastante guay como la comparativa entre lo que es Goop, que quizá lo conocéis, que es de Gwyneth Paltrow, una empresa de lifestyle, beauty y todo, que o sea, su Instagram está increíble, realmente al final también, o sea, intentan que respire esa autenticidad y todo, pero cuando quieres ver un ejemplo de, otra vez, no es una comparativa porque Goop es Goop y estas chicas son dos chicas de Nueva York que obviamente pues, han empezado ellas juntas, se llaman Simos Girlies y son, o sea, tienen un podcast que hablan sobre lifestyle y una de ellas es bastante famosa, se hizo muy famosa también en TikTok, que se llama Kate Galvan. En su momento empezó que quería ser jueza del Tribunal Supremo, ¿no? Y la veías ahí pues, estudiando y todo y tal, y su personalidad viró mucho hacia pues, toda esa parte del wellness o de cuidarse a uno mismo, ¿no? Y han empezado como toda esa comunidad
que creo que ahora han sacado un primer producto de belleza o algo así. Tendría que mirarlo porque no lo he seguido a full, pero digamos que toda su comunidad al final son esos memes de shitposting a saco, pero relacionados con ese wellness, ¿no? Con ese cuidarse o con esa parte de estar bien, ¿no? Que digamos que muestra un poco pues también otra manera de comunicar o de hacer un mismo tema, o sea, el mismo tema de estar bien, pero con ese shitpost. Entonces, bueno, al final sería esto, la autenticidad, la performance de la que hablábamos, la parte de los memes a full, ¿no? Y la ironía, para mí es como lo que sirve más, o al final son como los marcos mentales que más me sirven para analizar algo, cómo está funcionando algo, ¿no? O qué vuelta le puedes dar viendo todo eso. Y bueno, eso, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, digamos que esto sería, creo que es todo, creo que no hay nada más. No hay nada más. Yo quería preguntar que, o sea, al final, ¿todo el mundo puede crear un meme? O sea, Sí. ¿tú crees? Sí. Yo creo que sí. O sea, no tiene que ser una persona irónica, en No. el sentido, ¿no? Yo creo que no necesariamente. A ver, sí que es verdad que sí, no necesariamente porque no todos los memes es verdad que tienen que ser sobre humor 100%. O sea, pueden al final definir una cosa, pero claro, dependiendo de como del template que uses, pues siempre va a haber el punto así como más humorístico, pero creo que puede que una persona que no sea graciosa cree un meme, por ejemplo, definiendo un evento histórico y sea accidentalmente graciosa, ¿sabes? Un poco como que no lo está pensando en ese momento, pero acaba siendo graciosa simplemente por cómo lo hace. Entonces, no sé, yo creo que sí, un poco. No diría, no, hay gente que no. O sea, a ver, hay gente que es verdad que eso os habrá pasado también, que no es un poco chocante también, ¿no? O sea, Claro. o sea, en No el, se me metería refiero- una persona así, sí, no se o sea, en metería el día a día de que estás haciendo un típico que le haces una broma y Claro, no lo claro. pillan y dices, vale, bueno, pues nada, ¿sabes? Sí, creo que habría más trabajo con esa persona. Pero en general creo que sí, que todo el mundo puede hacer un meme, ¿no? Al final es como algo... Por eso son tan populares, porque son como, entre comillas, fáciles de hacer, ¿no? Y también creo que, o sea, se le tiene que quitar, o se le quita esa capa a veces de aplazamiento por perfeccionismo que muchas veces cuando quieres hacer algo perfecto te pasa, o al menos a mí me ha pasado muchísimo también, que es como, oye, que el shitposting es de pensar en algo y no darle más vueltas, ¿sabes? Es como lo publicas y Lo ya vomito. está. Exacto, es un poco eso que decíamos de que, o sea, piensas lo que has publicado después de haberlo publicado, ¿no? Que quizá a veces no es lo mejor, pero que pasa, o sea, hay un poco de eso, ¿no? Que obviamente eso también es un arte que se tiene que aprender, ¿no? Porque si te cuesta, o sea, si quieres publicarlo todo bien y tal, cuesta mucho ser así, ¿no? O sea, no es un tipo de personalidad también. Pero bueno, sí, yo creo que todo el mundo puede tener esa parte más como irónica o graciosa, dependiendo del momento. Yo quería hablar sobre o preguntarte sobre la autenticidad. Si crees que, claro, ahora dices que obviamente lo que engancha más, lo que hace que la gente te siga es ser auténtico, ¿no? La autenticidad. Pero al final yo creo que cada vez la autenticidad está como más preparada, ¿sabes? Y es menos auténtico. Entonces entras como en un bucle de lo auténtico ya no es tan auténtico y es más preparado. Y si al final, porque estamos cenando, por ejemplo, sacas el móvil para hacer algo auténtico, pero si sacas el móvil ya todo el mundo está como, ¿sabes? Pendiente y ya no está, o sea, realmente existe la autenticidad. Y si crees que al final, como son modas, la moda va a ser que al final esté todo tan preparado, o sea, que vuelva a estar todo preparado, ¿ves? Claro, o sea, a ver, es un poco lo que comentaba, que ahora sí que hay como la receta, entre comillas, para poder ser así, ¿no? Pero al final, como es una cosa, o sea, como tu presencia online al final es una cosa casi prácticamente always on, si eres súper inauténtico, que ha pasado con algunos influencers y tal, o como, yo qué sé, tiktokers que se veía que iban a saco como a conseguir ser virales y tal, luego se descubre que esa persona pues no es la que dice ser, ¿no? Porque hay como cosas que empiezan a chirriar. O sea, obviamente en todos los aspectos seguramente, o sea, el concepto de esa autenticidad se está pervirtiendo ya por el simple hecho de que se puede estudiar o analizar cómo serlo.
Pero bueno, creo también que dependiendo de qué generación o de cómo hayas nacido con el móvil al lado, por ejemplo, o sea, yo no he nacido con el móvil al lado, fue más tarde, ¿no?, que vino, pero creo que hay gente o niños que ya nacen con el móvil al lado, que no sé si, por ejemplo, dentro de 10 años va a ser tan raro el estar cenando no sé qué y sacar el móvil, va a ser como algo prácticamente más... O sea, como alguien que se saca un selfie en la calle, sí, es como hay veces que sí, se ponen a hablar, bueno, ¿sabes? exacto. Sí, ya es algo claro. Sí, exacto, que antes, o sea, daba como mucha cosa hacerte una foto. O sea, yo todavía recuerdo a mi padre haciéndose selfie, ¿sabes? Con la cámara. Total, sí. Tal cual. Sí, no sé. Y luego también, sí que es verdad que luego hay la otra discusión, creo que se popularizaba un hilo del otro día por Twitter o un citado de un vídeo de pues una pareja que estaban bailando y se estaban grabando, ¿no? Y yo ahí pensé, bueno, es que claro, depende, o sea, a mí sí que me parece genuino eso, ¿sabes? Pero yo que no lo harían de la misma forma si te están grabando. O sea, porque como que ponía la cámara y se ponía y entonces de repente como que se besaban, ¿sabes? Perdía Ya. un poco, o sea, en el momento en que tú paras para poner el móvil y grabarte, ya pierde un poco de... Sí, o sí, sea, eso sí, bueno, sí, además... O sea, yo creo que quieres enseñar, en plan, estás con tu pareja de vacaciones, que si no sacaras el móvil quizás estaríais como más chill, pero si lo vas a grabar, como que ya te fuerzas a generar ese ambiente más perfecto. O que la mesa esté súper bien puesta, porque claro, aunque sea así natural, lo vas a grabar, pero ya quieres que esté mejor puesto, que quizás si no tuvieses el móvil, pues no estaría todo tan bonito. O sea, yo creo que también te vas creando, como vives enganchado al mundo, o sea, a internet y a mostrarlo todo, como que poco a poco, sin querer, te vas creando como tu propio atrezzo y tu propio como escenario, que realmente no sería tan real. O sea, no sé si me explico. Sí, que al sí, final lo fakeas un poco todo. Sí, lo entiendo. O sea, yo creo que hay gente que sí y después es como... O sea, tengo como un conflicto interior con eso, ¿sabes? Porque no lo tengo del todo claro que... O sea, que obviamente tú lo que... O sea, antes querrías que... Antes, quiero decir, hace 50 años querías que estuviera todo perfecto porque venía no sé qué pareja de amigos a verte a casa, ¿sabes? Y también querías que eso estuviera bien para ellos, ¿no? Al final es como... Sí que es verdad que las redes te dan la posibilidad de como construirte a ti misma de maneras que antes no existían, pero al final creo que van más hacia una parte de que te hacen ser más autoconsciente de cómo eres, que no tanto como el construir algo que es falso, ¿sabes? O sea, no sé, creo que depende mucho del caso. Yo también siempre. yo creo que lo que dices, que es como biográfico Sí. hoy en día, ¿sabes? Sí. No es tanto parecer lo que quiero saber, ¿no? O sea, lo que quiero ser, sino es pues la autenticidad, ¿sabes? En plan, ir construyéndote tú como eres o como quieres ser, ¿no? O sea... Sí. Yo sabes que veo con todo esto, yo que por ejemplo estoy en el lado de Instagram, yo TikTok, o sea, es una red social que a mí, como veis, mi persona, mi perfil me cuesta muchísimo, ¿vale? Pero lo que veo es, por ejemplo, toda esa autenticidad que hay en TikTok, que en Instagram no hay, a las marcas les está costando mucho meterse ahí, porque tú cuando trabajas con una marca, con un perfil como Instagram, tienes un briefing que te dicen hasta cómo tienes que poner la copa para que se vea cuando trabajas, por ejemplo, cuando trabajas con un alcohol, ¿no? Por ejemplo, haces una colaboración con un alcohol, te está diciendo cómo tienes que poner la copa para que se vea perfecta, para que entonces venga todo. Entonces, yo es como, no veo dónde ven ellos exactamente cómo van a meterse en una red social cuando hay, en TikTok, cómo se van a meter en esta red social a saco, cuando la libertad que se tenía antes en Instagram, ahora como se ha profesionalizado tanto con las marcas y es como se tenía que hacer, como eso lo trasladas a la autenticidad que TikTok ofrece, ¿sabes? Al final lo que tienes, o sea, lo que pasa ahí es que tienes que tener confianza ciega en el creador, ¿sabes? Un poco. Exacto, O sea, eso es lo que les pasa a las marcas que no lo tienen, ¿sabes? Que, no, claro, que, sí. que cuestionan 100%. todo y entonces te 100%. dicen, quiero que estés en TikTok. Y dices, ya, pues yo aquí en TikTok a lo mejor voy a decir una cosa muy heavy. Saldría pedo si estoy haciendo una colaboración de vodka, ¿sabes? Por ejemplo. Y en verdad eso no quieren porque no, claro... Sí, porque no se asocia con los exacto, valores que quieren transmitir. Entonces, sí, total. Veo como una fricción ahí como, y que también en una marca más como distinto, ¿no? Porque al final es una ropa que la puede llevar cualquier persona y tienes que tener como esa confianza de querer
no ridiculizar, pero que tu prenda se vea como la llevaría cualquier persona que a lo mejor la lleva del bolso, se la saca, sale toda arrugada, no sale totalmente planchada, perfecta y tal. Pero con otras marcas que son más, no sé, pues esto, lo que digo, alimenticia o tema, cosas como más delicadas, les veo que o realmente quitan esa capa y que viene alguien de la generación que consuma esto y les diga, es que como le pagues a esta influencer por hacer esto en TikTok, no le va a creer nadie. Total. Sí, total. De hecho, es lo que pasa a veces con las tiktokers más famosas, que son Charli D'Amelio, Dixie y tal, cuando hacen alguna colaboración con marca que se ve que hay un brief heavy, o sea, se nota muchísimo que... Pero es que yo creo que hay un rechazo. Exacto, o por lo menos yo lo siento en mí, ¿sabes? Yo siento un rechazo increíble con cualquier publicidad ¿sabes? Que me está vendiendo. Que me decía, quiero que estés en TikTok, y le digo, que estés en TikTok y que haga lo que tú me dices que haga, pues no lo va a creer nadie. Si ya en Instagram cuesta, imagínate en TikTok. Claro. Lo que pasa también que muchas marcas, sus directivos, o sea, son, perdón la palabra, pero son como dinosaurios, o sea, no entienden TikTok y te están mandando un brief para TikTok cuando ellos no consumen TikTok. Y eso quiere decir que al final mandan un brief que no concuerda con el lenguaje de TikTok y la gente lo recibe mal. O sea, yo ayer me traía una publi TikTok, que era una chica que para patrocinar Badoo y Tinder hizo como que cogía el móvil de su novio y le cambiaba los widgets o no sé qué pasaba. Y salía Badoo y Tinder. Yo no sabía que era publi, o sea, me lo tragué y porque los comments lo dijeron de que esto es publi porque el móvil es suyo antiguo, no sé qué, pero porque usó el lenguaje de TikTok, porque el equipo de Badoo es más joven y dijo, oye, en TikTok hacer así un discurso no funciona, ¿sabes? Y creo que a nivel publi, yo no estuve dentro, es que es eso, como que no... Son gente que no consume estas redes sociales, que tienen 50 años, no saben ni lo que es Insta casi, y te mandan a hacer como cosas que dices, que esto no pega en esta red, ¿sabes? Ahora en Insta sí porque la gente ya lo consume más, pero lo ven en TikTok. Sí, o lo que también pasa mucho con TikTok es que, por ejemplo, hay mucho miedo a que, o sea, cuando un vídeo de TikTok se descontextualiza, cuando un vídeo de TikTok se descontextualiza o se saca de la red y alguien no ha entrado en TikTok nunca, te puedes quedar como, ¿qué es esto? ¿Sabes? O de dónde viene esto si no entiendes cómo es el lenguaje, que es totalmente lícito, pero claro, las marcas pienso que tienen que quitarse ese miedo un poco a no hacer el ridículo del todo, pero a que se descontextualice ese contenido, porque al final es y de equivocarte y de ser baneado, Que eso es lo que pasaba al principio con Instagram. Cuando empezábamos en Instagram no pasaba nada, no tenías un briefing, nadie te decía cómo tenías que comentarlo y nadie sabía si era publicidad o no. Y eso, la pena de TikTok es que ha nacido después de Instagram, que esté tan profesionalizado que a la hora de monetizar las marcas en TikTok están asociadas a que tienen que hacer lo mismo que en Instagram y al revés, o sea, no tiene como esa cabida, ¿no? Y te dicen, es que en TikTok no has tenido, yo no porque no hago TikToks, pero sé de otros perfiles que hacen TikTok e Instagram y de decir, no, es que en TikTok no has tenido la misma repercusión. No, ya, claro, es que... Sí, es le que, he contado... por ejemplo, a nivel moda, o sea, creo que se llama Marta Sierra, la chica, o sea, sí, a lo mejor la conocéis. No la conozco, o sea, sé quién es, sí. Ella, o sea, hace unos vídeos hiper corrados, bueno, ahora está en Coachella y tal, con las transiciones y tal, a y mí se me los corra a sacos. Aquí abierto, Marina, estamos en directo. Autenticidad. No, pero esto lo ha dicho arroba cancelada. No, pero que digamos que es verdad que, o sea, esta chica se curra unos videazos increíbles que yo pienso, madre mía, ¿cuántas horas se debe estar para grabar esto que está en el Paseo de Gracia? Y se ha grabado como 10 looks distintos. Sí, es un currazo. y editar lo que cuadre después. Sí. Y ves que eso, que en TikTok pues tiene 20.000 visitas, que no está nada mal, pero es que luego en Instagram tiene 1 millón de visitas, ¿no? Y ahí es como la gran diferencia entre... Ahí es donde ves que lo que haces, ese contenido lo otro consumidor. Mira, por aquí comentan, hablando de esto de la publicidad entre Insta y TikTok, Leirepe dice, me ha encantado Yanira, mucha inspo para nuevo contenido. Inés, y entonces te responde lo que tú estás diciendo, que dice Inés confiando en el creador, que es un poco lo que hemos dicho, ¿sabes? Dice que ella trabaja en una marca, pero que internamente cuesta mucho que crean en Cuesta ella. mucho, muchísimo, te lo digo yo, que no confían, ¿eh? O sea, yo quería preguntarle a Yanira cómo, ¿no? O sea, tú has definido el shitposting como primero hacer y luego pensar, ¿vale? Y eso cómo lo consigues encajar con el branding, ¿no? Que al final el branding es tener una marca muy clara, con unos valores concretos, un tono, y cómo encajas ambos mundos. Sí. A ver, yo creo que
partiendo de la base un poco de que cada uno de nosotros, o sea, tenemos también nuestros valores, ¿no? O sea, yo no voy a hacer algo de shitposting, por ejemplo, que no encaje, entre comillas, con mis valores, ¿no? Porque a lo mejor no hablaré de una cosa porque ya no se me pasa por la cabeza. Entonces, creo que, obviamente, el shitposting hecho por marcas está un poco más pensado, tiene que tener más como alguna pensada más antes de publicarse, pero al final es... bueno, en las empresas se habla mucho del cultural fit o no sé qué, ¿no? Pues que la persona que está creando ese contenido tenga un cultural fit también con la marca, ¿no? Es decir, yo sé que, pues yo que sé, por ejemplo, la GAM pues quiere inspirar a las mujeres, ¿no? Pues tengo que tener eso en mi ADN como creador de contenidos por parte de la GAM, ¿no? Si no tengo eso, ya no vas a hacer un shitposting que te salga natural, o sea, de cero, ¿no? Porque simplemente no eres eso. Entonces, creo que es verdad que, o sea, aunque el shitposting diga esto, que es publicar y luego pensar, es más complicado a veces de lo que parece porque necesitas que haya esa conexión casi perfecta, ¿no? Entre el que publica o crea ese contenido y luego lo que es esa misma marca. Entonces, no sé. ¿Y crees que se pueden tener varias personalidades en función de la plataforma que estás utilizando? ¿No? O sea, por ejemplo, en el caso concreto de Lagam, Sí. nosotros conceptualmente utilizamos Instagram, una plataforma más inspo, más de lookbook, feed. En Stories sí intentamos compartir, meter contenido que consideramos inspirador, pero no diría que para nada es shitposting. Sí. Luego Twitter, sabíamos que queríamos estar, no teníamos ni idea, y lo que hicimos es buscar una creadora que nos molaba lo que hacía y le dijimos, toma las llaves de la cuenta, haz lo que te dé la gana. Y ahora en TikTok nos pasa lo mismo, porque no sé si somos un equipo... no creo que seamos boomers. Somos viejas. ¿Vale? O sea, no somos boomers a nivel usuario, pero sí que la parte de ejecución del shitposting es muy complicado. Yo creo que se nos atraganta más como equipo que la parte más pensada. Entonces en TikTok hemos hecho lo mismo, ¿no? Con Violeta. Entonces hay veces que dudamos, no sé si es que dudamos si somos multipersonalidad, si tiene sentido, si en función del target de la plataforma. No sé por mí tiene todo el sentido realmente. Sí que es verdad que a veces se habla pues de la repropuesta de contenido para aprovechar, o sea, que si haces un vídeo de YouTube que luego lo cortes y lo publiques como Reels o como TikTok o como no sé qué, pero creo que lo ideal al final es como la típica frase cuando estás estudiando media y no sé qué de Marshall McLuhan, de el medio es el mensaje, ¿no? Un poco como que en TikTok tener otra personalidad. O sea, al final sería un poco como que, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, en Wola hablamos a veces de que ese shitposting, por ejemplo, no puede estar en el producto de Wola 100% todo el rato, ¿no? Y que Wola en redes pues es el estudiante más de fiesta y Wola en plataforma pues es el estudiante cuando está estudiando o en clase, ¿no? Que tú eres la misma persona pero tienes otras personalidades o comportamientos, por decirlo así, quizá no tan personalidad sino comportamiento. Entonces yo por mí, de hecho es mejor incluso que yo vaya al TikTok de la GAM y vea otro tipo de contenido, ¿no? O otro tipo de... sí, al final es eso, contenido, porque me está ofreciendo otra cosa, ¿no? Yo cuando voy a TikTok voy con el mood más de... sí que es verdad que cada vez hay más información y gente que comparte cosas que aprendes. O sea, mi hermano me envía, que es más joven que yo, tiene 21 años, me envía vídeos de 3 minutos que digo, Eric, ¿qué haces enviándome vídeos de 3 minutos por TikTok? O sea... claro, yo por ejemplo veo siempre vídeos de YouTube, pero en TikTok, ¿sabes? Sí, en plan de raperos o de lo que sea, te pasas ahí parte 1, parte 2, parte 3, ¿sabes? En plan, y estás ahí y se te ha ido todo el día viendo eso, ¿no? Sí, a mí me agobia saco eso, la verdad, o sea, pienso, por favor, no, o sea ¿No que... te preocupa, perdón, No, ¿no te preocupa como que cada vez más las nuevas generaciones, nosotros ya lo vemos, que cada vez queremos las cosas más masticadas, aguantamos menos rato en cualquier cosa? O sea, antes se leían libros, ahora leemos newsletters porque son más cortas, después leemos tweets porque aún son más cortos. O sea, ¿no crees que al final todo va resumiendo a la mínima unidad? El meme, o sea, el meme al final ya es menos que un tweet porque es como una imagen con una palabra que obviamente tienes que tener la previa de haber entendido para poder pillarlo, pero como que cada vez la gente aguanta menos. Las pelis ya no se llevan tanto porque la gente necesita que se lo dosifique en miniseries, en no sé qué.
A al ver, final, ¿dónde sí. vamos a llegar? Yo creo que... Silvia está en Matrix, está en la realidad. No, o sea, yo creo que, a ver, depende de eso, ¿no? Porque por una parte sí que hay eso, pero luego también, o sea, yo creo que no es que haya como, que a veces se habla como de la falta de capacidad de concentración y tal, o sea, yo a veces sí que pienso, bueno, no tengo concentración hoy para leer una cosa X larga, ¿no? Pero creo que al final, como que siempre en YouTube, en TikTok puede haber como esa parte de que te pica el gusanillo de querer conocer más sobre algo y luego al final tú te vas a, pues eso, a YouTube a ver el vídeo más largo, ¿no? O a verte un documental o a leerte lo que sea sobre ese tema porque te está apasionando, ¿no? Creo que no es tanto el perder la capacidad de atención, que en ciertas cosas seguramente sí, pero porque si no me das la información relevante al momento no me interesa, sino más, no sé, se está como convirtiendo, se está como atomizando más los intereses de la gente, ¿no? Es decir, antes quizá como todo el mundo tenía que ver la misma televisión, tenía que ver lo mismo porque era lo que había, en cambio ahora digamos que o sea, hay tanta oferta que tenemos por una parte la suerte, ¿no? de podernos especializar solo en algo. O sea, alguien es súper friki de los bonsáis por ser el puto amo de los bonsáis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no sé cómo decirlo, ¿sabes? En plan, entonces un poco como que, no sé, sí, no, o sea, no hay nada como, no sé, decir algo como... Bueno, es que más que una pregunta yo creo que era como una reflexión. Sí, A ver, yo también creo que puede ser que lleguemos al momento en el que Internet se transforme tanto que desaparezca relativamente. Puede ser que acabemos, yo qué sé, ¿no? Pues yo qué sé, usando otra vez Messenger. Sí, eso puede o sea, Me encantaría. ¿no? Me encantaría volver a Messenger. Hombre, y va a existir otra vez, yo lo tengo claro. Puede ser, Lo tengo clarísimo. seguro, seguro. Claro, los zumbidos tienen que haber en la vida. Puede ser. Eres negra. ¿Tenemos alguna pregunta más? Silencio, no pasa nada. Es que no le veo de lejos. Bueno, justo nos están diciendo, la misma chica que dice que trabaja en una marca, dice que le pasa lo mismo con sus marcas, que se siente mayor pensando el contenido para TikTok, aunque cada día se da más cuenta del contenido tan variado que cabe ahí. Sí, sí. Bueno, a mí me pasó, yo pensaba que TikTok era lo típico, bailecitos, no sé qué, y de repente un día me lo hice, no sé por qué, yo quería ver cómo estar en todos lados, saberlo todo. Y me lo hice y de repente vi que es un mundo, o sea, tú puedes encontrar tu sitio en TikTok. Total, O sea, si sí, te sí, mola es la moda, increíble. el algoritmo propio ya sabe que te mola Puedes eso y encontrar solo te Sí, recomienda. sí, ¿Qué pasas? O sea, antes me pasaba Te pasas 3 viendo horas. vídeos de Sí. Ginés haciendo bocadillos Haciendo así de bocadillos, grandes y cosas que dices, bueno, encantada. Yo ahora ya conozco mucha gente que Ay, sí. yo creo que también ha pasado, de gente de nuestra, no quiero decir generación porque soy súper joven, pero como de nuestra edad que se ha quitado Instagram y que ahora solo usa TikTok. En plan, me he dado de baja Instagram, paso de ver contenido de Instagram y solo ve TikToks. O sea, yo tengo amigas que están diciéndome todos los días, mi novio antes de dormir se tira 3 horas mirando TikToks. Sí, En el baño, ¿no? Es como... Exacto, y ahora mucha gente ha dejado de tener, o sea, se ha borrado Insta o se lo ha cancelado o no sé qué hacen y Claro. solo tienen TikTok. Bueno, a mí me pasó que un comentario así de en Semana Santa, del palo, yo paso de ver dónde han estado mis amigos en Semana Santa, me he metido en TikTok a ver lo que me interesa. Claro. Y mis amigos en Semana Santa, que es lo que subes en Stories, pues ya me lo contarán dónde han estado. Y heavy porque la gente lo tiene claro. ¿Crees que es porque ya nos da igual la imagen curada Da de, igual lo de que las vidas hagas. de la gente? O sea, la imagen está perfecta de dónde Ya vaya, no lo te que crees haga, nada. el postureo, que Sí. todos hacemos, ¿eh? O sea, yo Sí. el primero. Sí, eso a la da gente igual, le da igual. pero a la vez también hay mucho todavía cotilleo, yo creo, y más en España. A mí lo que me En España todavía hay mucho el saber, vale, sí, no me importa lo que me estás contando, pero sí o sea, no me importa dónde estés, pero en verdad sí que quiero saber dónde estás, ¿sabes? Ahí es Sí, esto, porque sí, cuanto sí. menos, yo creo que en España todavía más, porque es verdad que hay más cotilleo en ese sentido. Yo creo que coexisten las dos realidades, Sí. realmente es eso, ¿sabes? Un poco como que... Y a veces que también pasa eso, que conoces a un influencer en TikTok o creador de contenidos o lo que sea, o incluso una marca, alguien os puede conocer simplemente por TikTok y luego cuando vea vuestro Insta piensa, hostia, que también tienen Insta y es distinto, ¿no? O ves una persona en TikTok, por ejemplo,
una chica que se llama Mariona Casas, que a lo mejor os suena o lo conocéis o Yo la tal. sigo en TikTok. Sí, exacto, pues en TikTok ella es humorista, o sea, como hace vídeos de bromas y con los filtros que tiene otras caras y tal, ¿no? Y cuando vas a su Instagram, es un Instagram mucho más dedicado pues a eso, al perfil de moda, o sea, de Bueno, moda, ¿no? A mí me pasa personalmente, yo Sí. en mi Instagram jamás voy a hablar porque me muero de la vergüenza y luego estoy en podcast que no callo, en Twitch que salgo casi desnuda, o sea, y me da igual, ¿sabes? Sí, En plan, claro. estoy cambiando aquí delante de todo el mundo Claro, y en cambio en Instagram no me sale nunca. claro, En los sí, comentarios nos dicen que justo es algo que yo quería decir también, que cuando has dicho, Diego, lo del postureo, que cada vez van saliendo nuevas aplicaciones que fomentan más la autenticidad que decía. Total. Y yo iba a comentar lo del Be Real y Sí. justo Flaubert dice, sobre el postureo es un poco el rollo de Be Real, ¿no? El fin del postureo, enséñame esa foto que estás en la cola de correos. Exacto. Sí. O sea, que al final Pero es también como hay te dice, postureo en plan, Pero hay postureo en eso, Claro, ¿no? Dice que hombre. también hay postureo ahí porque yo conozco, o sea, Tú puedes... literalmente sigo a 9 personas en esa aplicación y ya está, ¿no? Pero mi hermanastra, por ejemplo, dice, bueno, es que a veces me espero a subir el vídeo cuando estoy haciendo algo Claro, productivo, porque puede ¿sabes? ser En plan, fruta porque activa. así me gusta que se vea como que estoy haciendo algo Claro. así. Que bueno, que Que no no sé te si obligan todo- en plan, ya lo tienes que subir Exacto. ya. También va con la personalidad, ¿no? Por ejemplo, hay perfiles de, o sea, Emma Chamberlain, ¿no? Que dices, Sí, ella se la suda todo, ¿sabes? O sea, te la colgaría el virril cuando ella imperfectamente, en cambio, yo creo que luego hay una personalidad que quizás es un poco más perfeccionista, que le gusta como... Más insegura. Sí, también puede ir relacionado. Vamos, que fue la primera que puso en vídeo con sus 15 millones de seguidores sus granos. Total, Y entonces total. ahí se hizo súper viral. Sí. A esta niña le da igual tener una paella en la cara porque Sí. era tal cual. Y Sí, y sí. ella lo decía, es que me da igual, No tenía tabú. ¿sabes? También es verdad que no sé si le da tan igual, ¿eh? O sea, me da sin saber No, yo que- creo que no me da No, igual, no, pero... Porque por eso también ha tenido sus momentos de, o sea, ahora de no De estar en burnout. YouTube o tal. Que es verdad que como que vende esa parte de auténtica que no, o sea, para mí no vale menos, pero que luego cuando ya está publicado y cuando ve las reacciones de la gente y tal, sí que obviamente le importa porque al final nos construimos en sociedad, ¿no? Y en base a lo que nos dice la gente de nosotros también. Entonces hay un poco ahí como el conflicto de, vale, sí, eres súper auténtico, pero luego también puede haber gente que te critique y eso es que te están criticando a ti 100%, ¿sabes? O sea, como tu Como capa- afecta la salud mental daría para 2 horas más. Sí, eso sí. Y una pregunta, Janine, ¿tú crees que es un tema de plataformas? Te lo digo porque, por ejemplo, hay un podcast que se llama La Pija y la Kinky, que me hace muchísima gracia, ¿vale? Sí, y que sí. me lo pongo para intentar entender las relaciones libres. Y sigo a la Kinky en Instagram y en Stories, pues coge y de repente sube un Stories y ella está ahí en el señor Roca, ¿sabes? Y siempre sube el mismo Stories cada día de ella en el baño, pero lo hace en Instagram, ¿sabes? En Stories. Que se supone que Instagram debería ser una Creo versión que más purete. sí. A ver, es verdad que también ahí, o sea, aquí no lo he hablado, pero hay la parte como de cómo usa la generación Z como tal Instagram, o una parte, porque obviamente no todo el mundo, sí ya viene gente que lo quiere tener Insta como su versión más cura y tal, pero es con ese rollo de que los stories son efímeros, por lo tanto me da igual subir lo que sea, y además también, o sea, curo tanto mi persona que solo tengo 3 fotos en mi feed, ¿no? En plan, y las borro cuando me da la gana, que es un poco, creo que, o sea, me flipa bastante cómo lo hace Valenciaga en ese sentido de que cada semana o cada X tiempo cuando sacan una colección Borran todo. borran todo Que y nos vuelven a expliquen cómo subir. lo hacen. Ya, ¿sabes? porque hemos visto se tiene que bastantes- hacer manualmente, Sí. ¿no? No sabemos. Sí, Era manualmente diario. seguro, sí. Pero claro, obviamente tienes que tener todo el presupuesto de sacar esas mega colecciones cada vez y que cada vez sea como una mega campaña, ¿no? Lo que sacan prácticamente. Pero yo creo que es un poco también generacional, de uso generacional de Instagram, en ese sentido que siempre hay como también la cuenta B donde lo subes todo, pero creo que, o el Finsta o tal, pero que creo que hay veces que o tienes Finsta o subes lo que te da la santa gana porque al final también es parte de tu contenido, ¿no? Y ahí quizá no es tanto de plataforma, sino más como generacional, creo, o de personalidad, ¿eh? Porque puede haber alguien mayor que también suba eso, no sé. Pero sí, yo también les sigo por ahí, también me interesa bastante lo que van haciendo. Sí. Pues, hay No hay más preguntas.
Vale, Oye, perfecto. pues... Ha sido brutal. Sí, o sea,